El tema del día de hoy es ayúdense unos a otros. Le voy a pedir, por favor, usted puede acompañarme al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a estar en esos versículos, en los primeros versículos del texto. Los vamos a ir leyendo uno por uno y poco a poco vamos a ir entendiendo y vamos a ir explicando cuál es el mensaje que tenemos para esta mañana. Jesús dijo en alguna ocasión: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y desde ese entonces, Él dejó para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, el mandato, la orden de poder acompañarnos, de poder ayudarnos, de poder soportarnos entre nosotros. Y que podamos ser, entre cada uno de nosotros, una ayuda para los demás. No lo ha dejado como una opción, no lo ha dejado como una posibilidad, sino que lo ha dejado, como le decía, como un mandato, como una orden. Ayudémonos unos a otros, ayúdense unos a otros. A veces no es fácil y a veces necesitamos que alguien nos ayude a nosotros. Quizás hay momentos en donde quisiéramos que sean otros los que puedan estar disponibles para que puedan entendernos y ayudarnos en lo que estamos viviendo. Pero el mandato del Señor, la orden del Señor es que siempre usted y yo estemos dispuestos para ayudar a los demás, para estar dispuestos para colaborar con otras personas. Muy bien, esto nos permite y nos ayuda a entender que el plan de Dios para nosotros no es como quizás la sociedad lo enseña, porque en la sociedad, entre más fácil usted crezca, sin importar el medio, sin importar la forma, no importa cuánto usted tenga que hacer mientras usted esté creciendo, no importa los demás, no es necesario que los demás estén bien, siempre y cuando usted y yo estemos creciendo. Eso es lo que dicta la sociedad, eso es lo que dice la sociedad. En otras palabras, no se fije en la necesidad de otros, no tome importancia por lo que otros están pasando o otros están viviendo, siempre y cuando usted esté bien. Eso dice la sociedad, eso dicta la sociedad. No importa si tiene que ponerle el pie encima a alguien, no importa si tiene que empujar a los demás para que no le estorben a usted en su crecimiento, para que usted sea el que se vea, para que usted sea el que esté viéndose bien, no importa a los demás. Eso dice la sociedad. Pero la Biblia nos enseña a tener una actitud diferente. La Biblia nos enseña a tener una disposición distinta con los demás, sin importar su condición, sin importar su situación. Esto con los que nos relacionamos constantemente, en el trabajo, en el estudio, en la casa, pero también y particularmente con la familia de Dios, con la persona que usted tiene a su lado en este momento, la persona que está al frente o el que está atrás. Aunque quizás no nos conozcamos al 100%, hay un mandato que Dios nos ha dejado. Ayúdense, colaboren, traten de estar en paz con todas las personas. Gálatas capítulo 6 y los primeros versículos habla específicamente de eso y da algunas cualidades, algunas características que debemos de tomar en cuenta cuando estamos pensando en este mandato de ayudarnos mutuamente. Y entonces da algunos ejemplos y algunas situaciones específicas que debemos de tomar en cuenta y de la actitud que debemos de tener cuando alguien necesita de nuestra ayuda. Por ejemplo, el versículo 1 de Gálatas capítulo 6 dice de la siguiente forma, lo voy a leer en nueva versión internacional, pero usted puede seguirnos en la versión que usted tenga ahí disponible. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Todos estamos expuestos.
Todos vivimos en un cuerpo que tiene limitaciones, que tiene necesidades y que se inclina muchas veces hacia el pecado. Todos tenemos una naturaleza humana. Todos tenemos en cada uno de nosotros áreas con las que tenemos que trabajar todos los días para no fallar, para no pecar. Todos tenemos una lucha constante con la que tenemos que trabajar, con la que tenemos que pedirle ayuda a Dios para poder mantenernos firmes y santos, sin pecado. Siendo conscientes que todos estamos trabajando de esta forma personalmente, de la misma manera deberíamos de hacerlo cuando nos damos cuenta que alguien se equivoca, cuando nos damos cuenta que alguien falló, pensando que nosotros podemos ayudarle. Dice el texto que nuestra actitud debe de ser de restauración. En otras palabras, de ayudarle a salir adelante. No de ponerle el pie encima, no de señalarlo, no de criticarlo, no de hacerlo sentir más mal de lo que ya probablemente se puede estar sintiendo, sino que nuestra actitud debe de ser de extender una mano y ayudarle a salir adelante. Muchas veces eso no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Algunas veces vamos a tener que acercarnos y tratar de ayudarle a entender que lo que está haciendo no es correcto. Pero seamos sinceros, ¿a cuántos el Señor nos ha perdonado algo alguna vez? Un par de cosillas, ¿verdad? Nada ahí peligroso, nada ahí serio, ¿verdad? Varias veces. Yo creo que todos los días, seamos sinceros, todos los días. Alguna palabra que sale de nuestra boca, algún pensamiento que quizás no fue planeado por nosotros, pero en fin, ahí apareció. O algo que hemos hecho. Dios con nosotros, no sé si usted coincide conmigo, espero que sí, pero Dios nunca nos ha señalado. Dios nunca se ha burlado de nosotros porque hemos fallado. Dios nunca nos ha ignorado porque dijimos que no íbamos a pecar y volvimos a hacerlo. Dios nunca lo ha hecho con nosotros. Y le voy a decir algo que es una bendición y un alivio para usted y para mí. Él nunca lo va a hacer. Porque su actitud, su corazón, su personalidad es de restaurar. Es que usted y yo entendamos que el plan que Él tiene para nosotros no es un plan de señalar lo malo que tenemos, sino de ver que Él está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Cuando alguien se equivoque, entonces, cuando alguien falle, entonces, nuestra actitud debe de ser de ayudar. Nuestra actitud debe de ser de extender la mano, porque así lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Mateo 18:15 enseña una lección, que usted y yo deberíamos de tener presente siempre, siempre. Si tu hermano peca contra ti, porque es que, vamos a ver, una cosa es que alguien se equivoque en su vida y otra cosa es que esa equivocación me incluya a mí, ¿verdad? O nos incluya a nosotros. Todavía eso es más difícil, ¿verdad? Y ojalá alguien esté diciendo algo de nosotros que no es verdad, ¿verdad? ¿Cuántos se llenan de alegría y de gozo cuando alguien anda diciendo algo suyo que no es verdad? ¿Cuántos son contentos cuando pasa eso? ¿Le pasa? ¿Se alegra? Sí. No ocurre eso. Y probablemente nos duele, nos lastima, nos enoja. Pero dice la recomendación en la Biblia, si tu hermano peca contra ti, nos da la instrucción de qué debemos de hacer. Ve a solas con él. Ahí no dice, vaya y le cuenta a todo el mundo que él está hablando de usted. Ahí no dice eso, ¿verdad? Dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, escucha esto, has ganado a tu hermano. El texto sigue diciendo otras recomendaciones de qué debemos de hacer si la persona no cambia. Pero lo importante acá es que usted y yo debemos de tener claro y entender que cuando alguien se equivoca contra nosotros, nosotros tenemos el derecho de poder ir a esta persona y preguntarle, es que me parece que esto que estás diciendo o esto que estás haciendo no está del todo correcto. ¿Podríamos ponernos de acuerdo? El texto que leímos en Gálatas 6:1 dice,
ustedes que son espirituales. Ahí está la condición. Probablemente no todos estén capacitados, no todos estén dispuestos a hacerlo de la forma correcta, pero en la Biblia nos enseña qué debemos de hacer. Gálatas capítulo 6, versículo 2, acompáñenme por favor. Dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo, que la familia de Dios, que la comunidad de fe es un solo cuerpo. Sí, también con las personas que se reúnen en otras iglesias. La iglesia universal es parte de esta familia, pero usted y yo probablemente tenemos contacto solo con una parte de la familia. Los que nos congregamos acá, los que conocemos que aman al Señor igual que usted y yo. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo con estas personas. La Biblia enseña que debemos de ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Esto quiere decir que podemos y debemos acompañarnos en medio de las circunstancias que nos rodean, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Usted y yo podemos ser un soporte, debemos ser un soporte cuando alguien lo necesita y en tanto esté en nuestra posibilidad de hacerlo. Debemos estar ahí presente, debemos estar ahí en ofreciendo nuestra ayuda, colaborando. Somos un solo cuerpo. Esto quiere decir que si a una parte de nuestro cuerpo le duele algo, a todo el cuerpo se ve afectado, ¿verdad? O a usted le pasa que cuando se maja un dedo de una mano, la otra mano se burla de ese dedo. Eso no tiene sentido. Eso sería muy extraño, ¿verdad? Que la mano se burle de la otra mano porque le está doliendo algo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? El cuerpo tiene vida en tanto esté unido al cuerpo, valga la redundancia. El cuerpo tiene sentido, cada una de las partes tiene sentido en tanto esté pegado, esté unido al cuerpo y puede cumplir la función para la que fue creado en tanto tenga vida, y la única forma de tener vida es que esté unido al cuerpo. Cuando una parte del cuerpo se lastima, cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo trata de ayudar, toda la concentración del cuerpo trata de buscar soluciones para que podamos sanar lo que nos está doliendo. Así somos nosotros con las demás personas cuando tienen alguna situación. No estoy diciendo que debemos de prestarle dinero a todo mundo, eso no es así. No estoy diciendo que tenemos que traer todos los domingos un regalo para alguien, no estoy diciendo eso. Lo que debemos de hacer es tener presente que debemos de apoyarnos y sentir empatía. Eso es ponernos en los zapatos de las demás personas y saber y entender que en algún momento nosotros vamos a ocupar que alguien nos ayude. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, Jesús hablando: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ustedes también deben amarse unos a otros. Un texto que me llama mucho la atención está en Hechos capítulo 2, versículo 44. Note lo que hacía la iglesia en aquel entonces. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Escuche, tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Vendían las propiedades y las ponían al servicio de la iglesia para que aquellos que tenían más necesidad también compartieran la riqueza de otros. Eso está impresionante. Se despojaban de todo lo que tenían, se desprendían de lo que tenían para que todos tuvieran equilibradamente. ¿Qué le parece la actitud de los cristianos en aquel entonces? Era más importante que otros no tuvieran necesidad antes de tener posesiones. Gálatas capítulo
6, versículo 3. Continuamos, por favor. El texto sigue diciendo, tengo que ir más rápido para poder llegar al punto en donde quiero que nos quedemos. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su conducta. Y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Que cada uno, dice el versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Gracias a Dios, y aquí yo creo que todos tenemos que agradecer a Dios esto. Gracias a Dios, usted y yo estamos en una iglesia, estamos en una congregación y tenemos pastores que nos han enseñado que nuestra actitud siempre debe de ser una actitud de servicio. Que tenemos que tener una actitud de sencillez, que tenemos que tener una actitud de humildad, ¿verdad? Y no importa la función que hagamos, no importa el puesto, entre comillas, que alguien pueda tener, todos y cada uno de nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué es? Servir a los demás. Ayudar a otros. No importa si tienen la posibilidad de estar aquí arriba, no importa si lo hacen en un grupo pequeño, no importa si lo hacen en una reunión de discipulado. Cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad. Y esta responsabilidad es la de servir a otros. Tener una actitud humilde, porque al final, y de lo único que podemos usted y yo presumir, es que antes estábamos perdidos y ahora tenemos vida. De lo único, si hay algo que podríamos presumir usted y yo, es que antes no teníamos esperanza, pero hoy, gracias a Dios, a su misericordia y su compasión, usted y yo tenemos esperanza de vida. Y en la eternidad, usted y yo lo único que vamos a poder recordar es que el Señor tuvo piedad de usted y de mí. Y entonces hoy podemos estar aquí dándole las gracias a Él por su amor. De nada más usted y yo podemos presumir. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? No tenemos de qué presumir entonces. Si al final la misericordia del Señor nos ve a todos por igual. Si al final usted y yo no tenemos ninguna diferencia con los demás, solo que Él nos alcanzó. ¿Por qué? No sé, pero Él lo hizo porque le plació. Y bueno, mientras tanto, si al Señor le parece bien que usted y yo ayudemos en algo, pues bendito sea Él. Porque al final y entonces, a pesar de nosotros, a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, de mis enredos, de mis confusiones, Dios ve algo que puede utilizar para su gloria. Y yo amo eso, anhelo eso. Seamos humildes. Romanos capítulo 12 y versículo 16 dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Cada uno debe estar consciente de su necesidad, de su debilidad. Y que mientras usted y yo sigamos en este cuerpo, vamos a estar propensos a equivocarnos. Por eso entonces debemos servir a otros. Somos responsables de lo que Dios nos dio. Somos responsables de no aparentar, de no compararnos con otros, de no competir con nadie, sino solo de darle la gloria a Dios, porque Él la merece. Y también que debemos recordar que a pesar de todo, fue Dios, el mismo Dios, quien nos escogió y nos llamó a cada uno de nosotros. No fue una persona, no fue un líder, no fue un pastor. El Señor lo tenía planeado hace muchos años atrás, desde antes de la fundación del mundo. A Él le plació que usted y yo pudiéramos estar al servicio de Él. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 18 dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante. Porque en estos días, el que sabe más o el que aparenta tener más
es el que parece tener un puesto, es el que parece tener un lugar de privilegio. Pero en las normas del Señor, en las leyes del Señor, eso no es así. El que sabe, hágase que no sepa, y así llegar a ser sabio. Gálatas 6, versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. La honra que se tiene cuando se aprende es poder compartir con otros esa enseñanza y hacerlo de la forma correcta. Somos llamados a compartir con otros lo que estamos aprendiendo. ¿De qué tendría sentido que usted y yo aprendamos, que usted y yo tengamos y adquiramos conocimiento si al final no lo compartimos con los demás? Versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Todos los días estamos sembrando. Todos los días estamos provocando que algo en algún momento vuelva a nuestra vida. Todos los días, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros actos, por medio de lo que usted y yo pensamos, todos los días estamos sembrando. Y en algún momento usted y yo vamos a tener respuesta de eso que estamos haciendo. Le voy a decir algo: no se preocupe por lo que hacen los demás. No se preocupe por lo que ellos están diciendo, lo que están haciendo. Si alguien está en contra suya, si alguien ha dicho algo en contra suya, si alguien se ha equivocado y ha pensado mal de usted, no se preocupe, que al final el Señor es quien va a sacar bandera por usted. Al final el Señor va a sacar la cara por usted. Usted y yo, ¿sabe cuál es nuestra responsabilidad? Seguir haciendo lo correcto, seguir haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y en algún momento, en alguna oportunidad, cuando usted y yo menos lo imaginamos, el Señor se va a encargar de demostrar a los demás lo que usted y yo en realidad somos. Que los demás sigan sembrando, no importa. La Biblia lo dice. Hay algunos que siembran para agradar su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana. No importa, no importa, que al final ellos van a tener una cosecha. No con un espíritu de venganza, no con una intención de venganza. Lo que le estoy diciendo es que usted y yo podemos seguir o debemos seguir en lo que Dios nos ha pedido que sigamos haciendo. Concentrémonos. Que los demás sigan su camino. Si en algo les podemos ayudar, con mucho gusto, tengamos una actitud de ayuda. Pero si alguien se está equivocando, si alguien está abriendo su boca para decir algo en contra nuestra, si alguien está haciendo algo porque tiene un deseo de maldad, porque tiene una intención de humillar, no importa, ¿sabe qué? Al que más humillaron fue a Jesucristo. Al que más humillaron fue a Jesucristo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios y se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si entonces hay que sufrir, y si entonces hay que padecer para que en algún momento haya una recompensa, es mejor que estemos padeciendo siempre y cuando sea por la voluntad de Dios, porque en algún momento la cosecha, la recompensa y la bendición va a llegar a su vida, va a llegar a sus hijos, va a llegar a su familia, a su trabajo, a su estudio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ha planeado así para usted y para mí. Quiero ir terminando diciéndole lo siguiente. El versículo 9 y el versículo 10 para mí en esta mañana es lo más importante. Si algo se va a llevar usted de esta reflexión en esta mañana, sea el versículo 9 y el versículo 10. Dice: no nos cansemos de hacer el bien.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo sé que a veces faltan fuerzas. Yo sé, porque usted y yo vivimos en un cuerpo humano, en un cuerpo que se cansa, en un cuerpo que se fatiga. Usted y yo a veces probablemente llegamos al final del día y le decimos al Señor: renueva nuestras fuerzas, dame aliento, dame ánimo, Señor, porque necesito de tu ayuda. Ya siento que no puedo. A todos nos pasa, en algún momento nos va a pasar que sentimos que lo estamos haciendo bien, que estamos intentándolo hacer bien, y entonces algo no sale como nosotros queremos, y podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos que queremos desfallecer, podemos sentir que queremos renunciar. Pero dice la Biblia: no se canse, porque a su debido tiempo, si lo sigue insistiendo, si lo sigue haciendo, Él se va a encargar de levantar su gloria sobre su vida. Y en el nombre de Jesús, usted y yo vamos a recibir algo que viene de parte de Él. No se canse. Escuche esto: cansarse no es pecado. A veces nos podemos sentir mal y a veces podemos sentir que le hemos fallado a Dios porque queremos dejar todo tirado. Pero eso no es pecado. Es parte del proceso que Dios tiene para usted y para mí. Cuando usted y yo estamos cansados, cuando usted y yo sentimos que ya no podemos más, al final, ¿sabe qué es lo que está haciendo Dios? Empujándonos, porque viene algo distinto para nuestras vidas. Está obligándonos, está estirando nuestra fe, está estirando nuestras virtudes, nuestras habilidades, está estirando también nuestras debilidades, para que nos demos cuenta que llegó un momento de crecer otra vez, de subir un peldaño más. ¿Y sabe qué? Yo prefiero eso que una vida en la que no pase nada. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque no tenga fuerzas, sígalo intentando. Aunque usted sienta que no puede más, sígalo intentando. Aunque usted sienta que se va a caer, sosténgase de la mano de Dios. Es más, le voy a decir algo: el Señor le va a sostener a usted. Al final, cuando nos falta fuerzas, Él es el que saca él, de alguna forma, Él hace algo para tomarnos de la mano y sacarnos adelante. Cuando ya no podemos más nosotros, ¿o acaso nuestro Dios no es un Dios de imposibles? Cuando usted y yo ya no podemos, Él empieza a actuar. Cuando usted y yo se nos acabaron las oportunidades, se nos acabaron las fuerzas, cuando usted y a mí ya no tenemos nada más que hacer, a partir de ahí, ¿sabe qué hace Dios? Comienza a trabajar. Comienza a trabajar para que usted y yo nos demos cuenta que Él todavía sigue pendiente de todo lo que nos pasa a nosotros. Él no se ha olvidado de usted. Él no se ha olvidado de usted. Él sigue amándole como el primer día. Él sigue confiando en usted como el primer día. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe cuál es nuestra oración. Cada una de las palabras que ha salido de nuestra boca en dirección al Señor, cada una de ellas, el Señor la ha escuchado. El Señor ha creído que usted y yo podemos seguir adelante, podemos seguir confiando en Él. ¿Sabe por qué? Porque su fuerza no viene de nosotros, viene del cielo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El versículo está diciendo que podríamos en algún momento sentir que queremos darnos por vencidos. Eso está diciendo. Si no nos damos por vencidos. Versículo 10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a otros. Aquí está la parte importante, la clave, que mientras usted deja de pensar en usted, cuando usted deja de pensar en lo suyo, cuando usted y yo dejamos de preocuparnos por lo nuestro, y aún así, en medio de eso, pensamos en otros, ayudamos a otros, alguien se va a preocupar por usted y por mí.
¿Sabe que hay personas aquí que se han vaciado en otros? Que han dedicado su vida a ayudar a los demás, a pensar en los demás. Poniendo en segundo plano y en segundo nivel sus necesidades. Hay personas aquí que se han sentido felices cuando otros están bien. Y entonces su felicidad depende o ha dependido de lo que Dios pueda ayudarle a otros. Muchas personas aquí, cuando oran por los demás. Le piden al Señor con todo su corazón, sincero. Eso es impresionante. Porque le piden al Señor con un corazón sincero que responda a las necesidades de los demás. Y muchas veces se olvidan de orar por sus propias necesidades. No tienes idea lo que el Señor ama eso. No tienes idea lo que has crecido por pensar en otros, dejando de pensar en ti. Pero recuerda esto: que aunque no has pensado en ti mismo, todo lo que está escrito aquí, para los que obedecen su palabra, se te devolverá. Y no solo verás las oraciones que haces por los demás, porque yo sé que aquí hay muchas madres que han orado por sus hijos tantas veces, o hijos que han orado por sus padres tantas veces, por un amigo, por un hermano, por un primo, por un vecino. De acuerdo a la voluntad de Dios, así será contestado. Y mientras tanto, tú también vas a ver la gloria de Dios. Cansarse no es pecado. Síguelo intentando. Síguelo intentando. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, y en especial a los de la familia de la fe. Tengo algunos otros versículos que quiero leerle muy rápido, porque quiero que sepa que el Señor ha estado pensando en usted. Por lo tanto, 1 Corintios 15, 58 en otra versión dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mateo 10, 22: por causa de mi nombre otros, el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 17: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
no se cansen de hacer el bien. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Puede cerrar sus ojos, levantar sus manos y agradecer a Dios por su palabra. Puede hacerlo. Que el Señor está en medio nuestro y Él está, confío que el Señor está levantando cargas de hombros en este lugar. El Señor está contestando oraciones en este lugar. El Señor está haciendo verdad, haciendo realidad su palabra en la vida de muchas personas que han estado orando, que han estado confiando sin decirle nada a nadie, sin hablar de lo suyo, sin pedir nada a cambio. Hay oraciones que van a ser contestadas por lo que el Señor está haciendo. Y mientras tanto usted y yo podemos ir al lugar de más seguridad y de más confianza que podamos encontrar. ¿Sabe cuál es ese lugar? El lugar de la presencia de Dios. El lugar de la presencia de Dios. No hay otro lugar al que usted y yo podamos ir. No hay otro lugar en donde usted y yo nos podamos sentir más seguros, más confiados, que es su presencia, Así que adoremos, exaltemos su nombre y reconozcamos que el Señor está en medio nuestro. Aleluya.